Entonces vemos como en el fondo, esa ansia de conocer ese fondo, de querer buscar marcos de referencia, está. Otra cosa es, que una cosa es Aristóteles la razón, lo otro es un mito, es un misterio, es algo que no procede. Entonces yo aquí hablaría de Alberto Bernabé, ¿no? Cuando en su libro de los presocráticos, de Tales a Demócrito, dice lo siguiente, que tanto en la especulación mítica como racional se trata de vislumbrar la complejidad del mundo a un esquema ordenado, buscando trascender las limitaciones humanas con el deseo de elaborar marcos de referencia. Tenemos al hombre buscando cosas que le son propias, que él tiene esa capacidad, esa necesidad inherente a él de responderle. ¿Se dejan de responder aquí? No. Aunque sea con otro lenguaje. Porque también, como dice Caras en Diferencia y Libertad, la razón es un lenguaje más de otros muchos posibles. El lenguaje de la violencia, el lenguaje del comercio, todo eso son lenguajes. Y la razón es uno más, no con esto de decir, no, la razón es peor, ni mucho menos. La importancia de la razón y todo lo que ha conllevado y los beneficios son muchos. Pero reconocer que la verdad, y eso también lo señala Garay, lo tengo ahí, es precisamente que la verdad no es patrimonio de la razón, sino del lenguaje. Y hay verdad en lo que el hombre hace, piensa y siente. Entonces, esto es como lo que decía Becker en su verso de podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía, ¿no? Podrá no haber un poeta, una persona que digamos, este es un poeta, pero cualquier persona, cuando ve un hierbajo en la calle o el sol salir, es capaz de vislumbrar algo que va más allá de eso. Y eso también es conectar con la poesía, porque se da, no es yo soy un poeta. Por ahí lo estoy enfocando yo. Y esto, ¿en qué me gustaría a mí traducirlo? Pues lo traduzco con dos ejemplos. Voy a hablar de Prudencio. ¿Vale? Prudencio, ¿quién es este señor? Como hemos dicho, en la cultura, un aspecto fundamental a señalar es la importancia del símbolo, que es precisamente lo que teje todas esas significaciones y le da un sentido. El símbolo lo que permite al hombre, el símbolo, lo voy a poner por aquí, el símbolo lo que permite es, a su vez, como dice Clifford Gere, crear un modelo de vida y un modelo para la vida. Voy a poner, por si también es de interés, un modelo de vida y un modelo para la vida. Y esto lo voy a ejemplificar con Prudencio, escritor a medio camino entre el siglo IV y siglo V, es una persona que nació en la Tarraconense, y voy a traer el fragmento que tenéis en el texto, es sobre la libertad. Vamos a ver cómo él simboliza desde sus esquemas cristianos ese modelo de vida y para la vida del cristiano. Os lo voy a leer en voz alta, ¿vale? ¿Ignoras, necio, el poder de tu libertad, dada por el mismo Creador? ¿No sabes cuánto poder se te ha dado desde el principio sobre el mundo, puesto a tu servicio, y sobre tu propio espíritu, y sobre el libre derecho de tu voluntad sin trabas, que puede querer y seguir lo que le plazca y no someter tu alma al yugo de atadura alguna? ¿Acaso cuando Dios te constituyó en Señor de todo cuanto había creado y ordenó que el mundo obedeciese a sus mandatos, y al entregarte la tierra, el cielo, el mar, los ríos y los vientos, no iba a querer, mezquino, confiarte el arbitrio sobre ti mismo, como si fueses indigno de él, y te iba a negar la libertad? ¿Qué gloria, en fin, o qué mérito tiene el hombre en vivir justamente sin la firme determinación de poder escoger entre dos caminos? Nadie llega a ser bueno libremente si no tiene el expedito poder de querer algo diferente y de dirigir los sentimientos torcidos de su alma. Así pues, no es bueno ni enteramente laudable aquel que no es bueno por su propia voluntad, porque ninguna gloria resulta de la rectitud forzada, y la virtud sin honor es virtud manchada. Y es en verdad virtud si no resplandece rechazando el mal y busca el recto camino por su mejor naturaleza. Uno podrá pensar, bueno, es que Prudencio atiende a un concepto erudito, atiende
a sus circunstancias, que además de, pues, de la tradición clásica. Pero el concepto de libertad que está manejando Prudencio es este que también vamos a ver en San Agustín, cuando dice que el hombre es como, que es mejor ese caballo que sale del camino, que yerra, o esa piedra que permanece en el camino inmóvil. Mejor ese caballo, ¿no? Es, por tanto, lo importante no es Prudencio, lo importante es ver cómo ese concepto de libertad, asimilado a unas características cristianas, de ese Dios que es libre, que libremente ha creado el mundo, que libremente ha decidido además amar al hombre, y que eso precisamente queda recogido en la historia, esa libertad de Dios que emana al hombre, se convierte también, pasa a ser un símbolo que configura la realidad de la palabra libertad, de lo que en ella va cargado, y va introduciendo eso en modelos de vida, un modelo de vida cristiano, un modelo de libertad cristiana, y un modelo de vida para la libertad cristiana. Esto sobrevuela a Prudencio, pero sobrevuela hasta, lo pongo aquí, Pico de la Mirándola, el Renacimiento, supuestamente, el paradigma de, oh Adán, para ti he puesto la imagen y los empleos que desees para ti. Esos los tengas y los poseas por tu propia decisión y elección. Para los demás, una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les hemos prescrito. Tú, no sometido a cauces algunos angostos, te las definirás según tu arbitrio al que te entregué. Te coloqué en el centro del mundo para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en el mundo. No celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, como modelador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te forjes la forma que prefieras para ti. ¿Podemos decir que Prudencio es peor con respecto a Pico de la Mirándola? Yo creo que no. Estamos viendo una continuidad, pero no tampoco la continuidad, como a veces aquello dice, no, hay una continuidad en la Alta Edad Media, en la Edad Media del mundo clásico. En esto, por ejemplo, está Peter Brown, ¿no? O Marrou, que me da la sensación a veces que es como una continuidad falta de aliento, una continuidad meramente asistida, como en un hospital. No. Todo eso forma parte de la persona a nivel individual y colectivo y se adapta a sus tiempos. Es por tanto algo vivo, no es una continuidad meramente hospitalaria. Por tanto, creo que es importante no perder eso de vista. Y para más lo voy a juntar ahora con la idea del mal, que precisamente se vincula a esa libertad humana. Dice Prudencio, ¿por qué achaco yo todo el mal del mundo y de los hombres al odio del enemigo maligno? Cuando nuestras maldades son forjadas en nuestros propios espíritus y toman del corazón que los procrea su linaje, su fuente y su esencia. Aquello que son y que valen. Es sin duda el acicate y la causa de nuestras malas acciones, pero nos puede confundir o engañar en la medida, ojo, en que nosotros queramos. La voluntad es nuestra de querer ser engañados. Es peor Prudencio que, por ejemplo, Salustio, personaje historiador del siglo I a.C., creo que muere en el 34, en su Guerra de Yugurta, que dice, es el espíritu el que guía y gobierna la vida de los mortales. Este, cuando trata de alcanzar la gloria por la senda de la virtud, se muestra extraordinariamente poderoso, capaz e ilustre, y no necesita de la fortuna, puesto que ésta no puede dar ni arrebatar a nadie la honradez, la diligencia, ni de las demás buenas costumbres, ni de las demás buenas cualidades, perdón. Pero si seducido por ciegas pasiones se pierde en la pereza o en los placeres de los sentidos, después de gozar algún tiempo de una pasión perniciosa, al malgastar en la inercia las energías, el tiempo y las inteligencias, sale a reducir la debilidad de la naturaleza. Vemos un sentido muy semejante, que tampoco me llega a mí a decir, Salustio es mejor, son distintos y son iguales en algunos aspectos, pero sin embargo ambos exactamente válidos para responder a sus inquietudes, para determinar su vida y sus modos de proceder. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que ver en la cultura algo dado, algo cerrado, cuando es algo inherentemente dinámico, activo, impide concluir que la cultura se haya visto mermada, porque la cultura pertenece al hombre, y el hombre ha de dotar de significado a su vida. Por tanto, no, estos son ejemplos de personas concretas. Por eso hablo de los nadies también. ¿Quiénes son los nadies? Bueno, hay un poema de Eduardo Galeano que habla de
los nadie como en el sentido de... Los nadie son esos que valen menos que las balas que los matan. O sea, personas que no cuentan absolutamente para nada. Y de ellos, aunque es ciertamente, los restos que conservamos son pocos, restos arqueológicos, de muy poca de consistencia, sí se pueden sacar cosas. Y yo en eso, aunque admiro mucho, y la obra de Javier Arce es fundamental para entender estos tiempos en la península ibérica, no estoy de acuerdo cuando habla de que, por ejemplo, el concilio, ¿qué dice el concilio tercero de Toledo en el 589? Os lo leo. Un canon, el canon 23. Debe extirparse radicalmente la costumbre religiosa que suele practicar el pueblo en las fiestas de los santos, de modo que las gentes que deben acudir a los oficios divinos se entregan a alabanzas y canciones indecorosas, con lo cual no solo se dañan a sí mismos, sino que estorban a la celebración de los oficios de los religiosos. Que esta costumbre se debía desterrarla de toda España. Lo encomienda muy de veras el concilio al cuidado de los obispos y de los jueces. Dice Javier Arce con perdón. Está claro, estaba un periodo oscuro, triste, frenado, estaban prohibiendo. Pero vamos a ver el negativo, vamos a ver la realidad. La realidad es que hay un pueblo aquí que vive y que festeja, que sale en el momento de la excepcionalidad de la vida cotidiana, que es precisamente la fiesta, con canciones, con palmadas, con jolgorio. Eso determina también su modo de vida, su existencia, y lo dota de significado. Y eso lo vemos a día de hoy. Una persona puede ser la más atea del mundo y sin embargo celebrar la Navidad. ¿Por qué? Porque configura tus tiempos, configura tu modo de vida y tu vida. Por tanto, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La constatación de lo que para mí creo que es la base de la tesis que defiendo. No se puede, ninguna sociedad puede renunciar al uso y la pujanza de unas ricas concesiones simbólicas que estructuren su cultura, porque de lo contrario, esa sociedad sería inviable y sería una sociedad muerta. Esta es la tesis que sostengo. Al final me he extendido menos de lo que pensaba, tal vez corrió más de la cuenta, también los nervios juegan en esto cierta... Pero es la tesis que sostengo. Otra de las cuestiones por las que lo traía era ¿qué os parece? Si queréis opinar, criticar, yo estoy abierto a que, desde luego, me comenten. Muchas gracias. Para romper el hielo, a mí me interesa mucho Prudencio, yo no lo conozco prácticamente nada. Cuéntanos algo más de Prudencio. La referencia de que el texto que citas, ¿cuál es exactamente el PRVD? Es la Amarquicén. Vale. Es una obra de Prudencio porque, bueno, hablo un poquito de Prudencio si queréis. Prudencio es una persona que se sitúa ya en 550 aproximadamente, 350, es de la zona de la Tarraconense, es un personaje que está muy disputado, nació en Tarragona, nació en Zaragoza, eso no es importante. Lo importante es que, como él mismo recoge, desde muy pequeñito ya estuvo sometido a la escuela. Él comenta al principio de su prefacio que los profesores le daban con la vara, que desde pequeño pues ya estaba encaminado, ¿no?, a esa carrera, porque viendo la situación de Europa, la situación del imperio, es el momento en el que, sobre todo a principios, mediados del siglo III, el imperio necesita de mucha gente letrada, porque hay una red burocrática enorme para gestionar los impuestos, para gestionar las administraciones, que muchas veces se ven superadas y tal, pero hay que tirar de gente que entienda. Entonces las escuelas tienen un florecimiento importante, que creo que también lo recogía Jacques Paul en Historia del Occidente Medieval. Entonces, bueno, Prudencio se encuentra dentro de esa dinámica, acaba estudiando Derecho, acaba siendo, como él mismo dice, mano derecha del emperador y se pone al mando de una ciudad, no sabemos cuál, no lo especifica. Entonces es una persona que en el plano político ha llegado lejos. Él también lo dice, no a costa de no vender parte de sus valores. Él se ve en cierta medida un poco así, se avergüenza de ese pasado que ha tenido y bueno, por eso su obra tiene un contenido cristiano muy profundo.
hasta tal punto me hace mucha gracia, ¿no? Tiene una obra que se llama El Catemerino, donde son los himnos cotidianos, y crea unos versos preciosos, ¿no? Donde desarrolla oraciones para los distintos momentos del día. Y hay uno que me hace mucha gracia porque a veces hablamos de los hippies o los veganos, ¿no? Y te habla de, no, hombre, es que los bárbaros comen carne, y lo que hay que comer es, lo que hay es que beber la rica leche, la dulce miel que da la desprendida abeja, los vegetales, te lo pone ahí todo bonito y dice, pues la verdad que sí, que tampoco es nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que Porfirio en su obra de Abstinencia también trata también los pitagóricos, así que no es el primero, y desde luego, pero bueno, tiene ese puntito, la verdad que es un personaje muy polifacético, es un personaje que al avergonzarse un poquito de su pasado, pasa como con las personas que se convierten, ¿no? Que a veces cogen más impulso todavía y escribe obras, por ejemplo, otra obra suya que va a tener un recorrido por toda la Edad Media, es precisamente su lucha entre las virtudes y los vicios. Parece ser la primera alegoría entre virtudes y vicios que va a tener una repercusión en lo que es la miniatura de los códices que recorre todo el medievo. Es una persona que, por ejemplo, Beda el Venerable habla de él como un máximo escolástico, Erasmo de Rotterdam también lo cita, lo tiene presente, pero precisamente por eso, porque aunque Prudencio sea del siglo V, aunque esté en un momento muy concreto, su obra sigue interpelando a personas que comparten sus mismas concepciones culturales, en sus mismas significaciones de vida. Entonces, Prudencio no sabemos muy bien cuándo muere, desde luego no tuvo que morir antes del 410 porque el último hecho así importante que recoge es una batalla que gana Estilicón, el general, el Magister Militum de Honorio, en el 405-406. Entonces, más allá de eso, desde luego, el 410, ese saqueo de Roma no lo recoge, por tanto, tuvo que fallecer antes. Una persona que llegó a una edad bastante adulta, pero esa es la situación de Prudencio. Bien, pues no, a mí es un todo nuevo. Así que lo agradezco. Si quieres echar a mí un casito. Yo tengo una pregunta. Tenía... Vale. Dígame. Sí. Bueno. Mira, yo tengo una pregunta. Cuando yo compré el libro Diferencia y Libertad, precisamente me llamó mucho la atención justo la frase que tú has puesto aquí: la verdad es patrimonio del lenguaje y no solo de la razón. Y es curioso porque ahora cada vez que leo esto se me vienen cosas distintas. Es decir, es como si tuviera vida esta frase. Y ahora, viendo a los políticos lo que han estado diciendo sobre la catástrofe que ha ocurrido en Valencia, me estoy dando cuenta que es que el político usa mucho esto, porque dan una serie de justificaciones en la prensa que me quedo alucinado, y entonces ellos se quedan tan tranquilos pensando que realmente lo que dicen es la verdad. No sé si... No, yo creo que por ahí no va, porque eso precisamente, Garay también creo que en la introducción creo que le ha acusado un poco de, no, eso es de relativismo. Mejor que el propio autor, vamos, si me No, pero yo quiero, porque eso como no me queda muy claro... El político, y bueno, tampoco el político, para mí, esto ya es algo personal, sí, no deja de ser una especie de sofista. Entonces entra dentro de otra esfera. Aquí no opera en ese aspecto, porque el sofista no tiene un amor a la verdad. Entonces va a defender, y eso también, mi amigo Juanjo puede... Es que lo leíamos esta mañana puede, en el tren. Sí, en el tren no estábamos hablando. Estábamos leyendo a Álvaro Vallejo, que además me lo había recomendado a Garay. Estamos aquí con Garay, escuché la muleta de la generación. Pero estamos leyendo a Álvaro Vallejo y hablaba de esa crítica que Platón hace al mecanicismo, ¿no? Con el que tratan los sofistas un poco la física, ¿no? Y cómo cuando eso se pasa
un carácter más antropológico, lo hace de la mano de los sofistas, señala, ¿no? Y claro, eso implica que entonces el sofista no reconoce verdad. No existe para el sofista una verdad. Entonces, claro, en el momento en el que no hay verdad, todo es casi intangible, Por ejemplo, ¿no? O sea, no se localiza uno nunca en ningún lado, ¿no? Y sin embargo, Platón no. Platón va a defender la idea de que sí existe una verdad, ¿no? Aunque sí es verdad que esa verdad se pierde un poco más en lo que es el mundo que nosotros vivimos, ¿no? Que es un mundo más sensible, donde las cosas nacen, perecen, ¿no? Entonces, claro, el sofista, efectivamente, si el político se asocia al sofismo, no pega ningún tipo de verdad, o sea, Pero es curioso se porque, mueve por puro... por lo menos lo que he leído, es verdad que en esa obra de Diferencia y Libertad no parecía que el relativismo estaba ahí. También pasaba creo con la idea de la libertad, en el sentido de, hombre, si la libertad es primera o desde luego es importante tenerla, ¿qué pasa con...? Claro, hombre, es que claro, las necesidades quedan relegadas en el sentido de que ante una libertad cualquier necesidad es secundaria. Yo puedo, y creo que es un ejemplo que se pone, es decir, para mí el bien puede ser que, yo qué sé, quemarme en el infierno. Es decir, para mí puede ser mi bien. Eso nadie me lo puede quitar, es mi libertad. Pero claro, yo tengo mi libertad, pero no es la única libertad que se encuentra. Es decir, yo puedo negar la gravedad, tirarme por un precipicio y bueno, darme cuenta de que hay otra libertad, hay otro poder, porque la libertad no deja de ser un poder, que es el poder de la gravedad, entonces el guarrazón, perdón, me lo voy a dar. No sé, profesor, si quiere añadir ese aspecto. Bueno, yo es que, claro, es que esta frase yo cuando la leí me dio muchas cosas, ¿no? Es que, claro, yo también lo veo un poco desde el punto de vista psicológico de lo que es el lenguaje. Yo estudié lo que era el lenguaje verbal y no verbal. Para mí le doy mucha importancia al lenguaje no verbal, por eso cuando veo a lo mejor una declaración de algún político, lo que sea, miro su actitud, cómo lo dice, de qué manera lo dice. Y claro, Becker, que me encanta Becker, tenía una frase así más o menos que decía: lo que tus palabras me dicen, tu mirada me lo desmiente. ¿Entiendes? Entonces, claro, la verdad es patrimonio del lenguaje. Es que el lenguaje es peligroso. O sea, el lenguaje es tal como lenguaje, con significado y significante. Para mí el lenguaje realmente era cuando uno se transmitía con otra persona, no por medio de un lenguaje, sino por medio de sentimientos. Y esos sentimientos expresados en señales. Sí, pero no deja de ser una forma de comunicación. Hombre, claro. Yo, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que me hice íntimo amigo de un pescadero, de un señor que pescaba en Estambul, que nos reuníamos todas las tardes debajo del puente de Estambul, el que unía Europa con... Y estábamos toda la tarde hablando, y yo no sabía turco y él no sabía español, pero nos entendíamos muy bien. Entonces, por eso pienso que hablar de patrimonio, es que para mí es muy fuerte, ¿no? Porque patrimonio es algo que te queda, ¿no? Que tú tienes, ¿no? Bueno, también es una frase, quiero decir, ¿no? Porque son fragmentos de obras. Que cuando uno quiere a veces entender un fragmento, a veces sí lo utiliza. Yo creo que de eso pecamos además todos los que nos dedicamos a las letras, porque nos gusta mucho eso de, oye, me pones aquí un fragmento que me viene al pelo, ¿no? Pero realmente está absolutamente descontextualizado. O sea, que no... ese fragmento tendrá párrafos anteriores y párrafos posteriores en los que si los contextualiza y dice, pues a lo mejor que va por ahí. La idea es que toda acción significa, y por lo tanto que el lenguaje no es simplemente lo que decías hace un momento, ¿no? No solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje no verbal. Es decir, que de hecho, con nuestras acciones, eso la mirada, ¿no? Que te desmiente, todas nuestras acciones significan. Todo lo que hacemos es un lenguaje significativo. Y ese es el lenguaje el que es determinante, claro. No simplemente el lenguaje verbal
las palabras que digo. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? No, porque para mí la palabra, y ahora ya te digo, para mí la palabra patrimonio es que cuando yo le pregunto a la gente qué es lo que es el patrimonio, ellos piensan en la gente que están acostumbrada a cosas materiales, ¿no? Cosas materiales. Y claro, para mí el patrimonio es uno. Es uno. Entonces, mi patrimonio soy yo. Por eso, posiblemente yo venga de una madre que se comía mucho el coco, porque mi madre me decía claramente, hijo, disfruta ahora de todo lo mío, porque cuando yo me vaya, no te voy a dejar nada. El patrimonio te lo doy ahora. Ese patrimonio que ella decía, realmente a mí lo que me lo ha dado es espiritualmente, interiormente, ¿no? Entonces, claro, la palabra verdad, joder, es que estamos hablando, es que hoy en día la verdad, es que esto es oro, es que esto no lo encuentra diario, es que no lo encuentra. Es que ve algo que es verdad y ya es que no está acostumbrado. Lo que me hizo clic cuando leía eso era que precisamente cuando tratamos la cuestión cultural, muchas veces vamos al resultado, al producto de cultura y pensáis que hay un Ministerio de la Cultura. Un Ministerio de la Cultura que, por ejemplo, hay un ministro que va a un premio Goya, pero igualmente podría, yo que sé, a una presentación de la Feria del Mueble, también es cultura. Pero claro, la cultura es efectivamente algo más inmaterial, es precisamente eso, tiene un aspecto material que es decir, hay un producto finalmente, pero no podemos confundir el producto con lo que estamos intentando significar, que es precisamente una cuestión de vida, de transmisión, que es algo que está en nosotros y en los que nos rodean, en los que nos constituyen también como miembros de una sociedad. Entonces, yo por eso lo consideré que efectivamente era un punto teórico a añadir. Sí. Bueno, yo quería primero darte las gracias porque he de decir que este periodo histórico para mí es totalmente desconocido, porque es cierto que normalmente no se suele estudiar en la facultad. Capta más el interés la época clásica o ya la Edad Media, sí. Pero lo que es la antigüedad tardía, yo al menos no la había estudiado nunca. Entonces me ha gustado mucho que la trajeras aquí a colación, la verdad. Y luego también me ha encantado el concepto de cultura que manejabas. La cultura ya no algo muerto, que se convierta en curiosidades museísticas, sí. Sino más bien la cultura como algo vivo. Entonces, voy a plantearte ya la pregunta. Sí. Tu tesis es, así para recapitular, para ver si lo he entendido bien, que no es correcto decir de esta época que es una época decadente, ¿no? Y por tanto, tú defiendes que todo lo contrario, que es una época impregnada de una enorme vitalidad cultural. Efectivamente, yo hago también disculpa que te interrumpa, sí. No sé si quería... No, sí, ya te planteo la pregunta. Yo realmente, es decir, mi tesis es un poco en el sentido de... Yo voy a caballo ganador, porque la vitalidad cultural de la antigüedad tardía en Hispania, de la época romana republicana y es algo... Entonces, ¿por qué me siento esto? Porque efectivamente un caballo ganador, pero por el que nadie apuesta. Entonces simplemente trae a colación esta realidad y exponerla. Y digo, oye, que aquí también efectivamente hay un Prudencio, pero es que no solo un Prudencio, es que tenemos a un Paulonio, a un Sidonio Apolinar, es que tenemos a un Boecio, a un Casiodoro, tenemos, por ejemplo, en la propia Hispania a Ignacio de Chávez o a Pablo Rosso, que es más conocido, pero también hay un Melo Baude, que es un poeta bético, de la Bética, que precisamente se le hace una estatua en el Foro de Trajano. Y estamos hablando también del siglo V, en mitad del siglo V. Una persona que pasa completamente desconocida, como pasa igualmente desconocido dos monjes que se llaman Siagrio y Bacchiario, del que todavía tengo que profundizar más, que son dos monjes que escriben sobre fe, sobre teología, ¿no? Precisamente porque también hay un problema priscilianista en España de heterodoxia, de herejía y tal, que hace necesario sacar las herramientas, decir, vamos a defender nuestra fe. Y eso hay que hacerlo por medio de la reflexión. Son personas que han pasado igualmente desapercibidas hasta tal punto de que su obra la puede encontrar con mayor o menor dificultad en internet, pero no está traducida. Pero ya no es siquiera un Siagrio o un Bacchiario, es un San Isidoro de Sevilla. Mucha de su obra tampoco está traducida
al español. Yo, por ejemplo, el de Willy Illustrious de Isidoro, no lo he encontrado en español. No sé si es que no he buscado bien, he mirado internet, he mirado la biblioteca de la universidad, y una persona como Isidoro de Sevilla es una pieza clave en el mundo medieval, no ya hispano, sino europeo. Y entonces, iba a caballo gobernador, lo que pasa es que por este caballo nadie apostaba. Por eso mi tesis. Sí, yo te quería preguntar sobre el ejemplo de los nadie, que lo has mencionado un poquito así al final, pero no lo has desarrollado demasiado. Y no sé, quería preguntarte cómo ese ejemplo de los nadie apoya tu tesis. Si podrías desarrollarlo un poquito más. Sí, o, perfecto. No sé. Pues lo pongo así, en el sentido de que efectivamente se puede, y desde luego tendré que meterme más en profundidad, pero es una idea que también la vi en Javier Arce, pero me la recomendó el profesor Nolo Ruiz, de, oye Enrique, hay aquí, me habló del tercer concilio de Toledo, ¿no? de este ejemplo, porque además, bueno, el tercer concilio está detrás San Leandro de Sevilla. Entonces, un poco como, bueno, San Leandro de Sevilla, obviamente este canon está inspirado en lo que ve precisamente en Hispale, que también parece que la naturaleza del sevillano es también muy de... Es curioso, ¿no? Parece que sobrevuela los tiempos, un modo de contemplar y de desenvolverse en la vida. Entonces, a falta un poco de documentación que me constate por la vida de esas personas desconocidas, personas que no son personas escolásticas ni personas ni religiosos, me gustó mucho este ejemplo porque Javier Arce lo veía como negativo, de que ve que se ha prohibido, que tal, y a mí me parecía todo lo contrario, es decir, si esa prohibición está, si esa prohibición se hace es porque se da. Y como sabemos, por mucho que tú prohíbas, y en esta época más, eso no se va a dejar de hacer. Y claro, ¿qué implica que la gente cante, baile y festeje? Pues implica canciones, implica una idea de grupo, de comunidad, de compartir valores, de compartir una visión en un momento tan excepcional como es la fiesta, ¿no? En la que la vida cotidiana se para. Todo eso tiene sus implicaciones que desde luego tengo que desarrollarlas más, pero me fascinó por eso. Muchas gracias. La verdad que me ha parecido muy interesante.